La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que concluye.
Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias les damos por estar con nosotros y por estar conectándose por medio de Facebook Live. Sabemos que hoy tenemos el estudio. Seguimos con Romanos, el capítulo 2, y lo vamos a terminar. Queremos agradecer a todos sus hermanos que ya se están conectando. Nuestra hermana Daisy López, Stephanie Lazo. Dios les bendiga, hermana Yolanda Bencosme. Gracias por estar conectadas y dejarnos saber que están listas para aprender. Nuestra hermana Sonia, nuestra hermana Iris, Xavier. Hermana Daisy Umaña, Dios te bendiga, que se está conectando con nosotros desde Los Ángeles, California. Dios les bendiga a todas. Sabemos que estamos acá porque necesitamos más del Señor y queremos aprender más de la palabra del Señor. Así es que en lo que se canta en estos cantos también se puede buscar un lapicero, un cuaderno para que usted haga sus apuntes, porque tenemos que repasar lo que aprendemos. Ahora con nosotros nuestro hermano Brandon, que ya nos va a dar la introducción de este culto y la lectura de la palabra. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros en este día de este estudio bíblico de hoy jueves. Vamos a empezar por darles la gracia y la honra a nuestro Dios por darnos un día más de vida, por estar aquí juntos. Si pueden cerrar los ojos conmigo para orar, para abrir este servicio. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos gracias te damos por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Señor, venimos aquí, Señor, a ponerte la palabra de la persona en el estudio, Señor. Tú le pones las palabras y nos da a decirlo. Él o ella tiene para el Señor, que nos damos, Señor, a eso, Señor. Vamos a ver, Señor, cómo es que era antes, Señor, en tus tiempos, Señor, cuando la gente te honra, Señor. Gracias te doy, Señor. Te pido que nos puedas ayudar, Señor, a entender, Señor, cada vez, Señor, cada palabra de este estudio, Señor. En el nombre de ti oramos, Señor. También te ponemos al grupo de alabanza, Señor, que va a estar cantando hoy día, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pido y también, Señor, bendice a todos esos que nos están viendo por el en vivo, Señor, por Facebook o YouTube, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en Salmos, el Salmo 91. Es un salmo bien bonito y fuerte. El título es Morando bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Cuando todos lo tengan me pueden decir un amén. Ahí dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza en mí, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuelva de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el asparás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Yo saciaré larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Esperanza debemos tener en Jehová, que siempre está con nosotros, no importando dónde estemos. Y ahora vamos a adorar al Señor con el grupo de alabanza. Amén. Cristo, aleluya, aleluya. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían,
a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová 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 yo iré. Gracias, Señor, aleluya, porque podemos estar en tu casa, Señor. Oh, te adoramos, Cristo, aleluya. Digno eres, Señor, de toda alabanza y de toda gloria. Gloria, gloria, gloria. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llegar, postrarme en tu presencia, proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llegar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llegar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Gracias, Señor, porque siempre eres fiel. Incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Sabemos que la fidelidad del Señor es grande. Asimismo, también le damos la bienvenida a todos estos hermanos que todavía se siguen conectando con nosotros, nuestra hermana Doris. Saludamos a mi tía Zuleima. Dios le bendiga, tía. Sabemos que se está conectando con nosotros desde Los Ángeles. Esperamos que este estudio sea de bendición para cada uno de nosotros y que podamos así aprender más y más de la palabra del Señor. En estos momentos dejamos a nuestra pastora Nora Requeno con el estudio de Romanos 2. Bendiciones, hermanos.
motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es primeramente poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él, y en segundo lugar revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que concluye Pablo. Hermanos que nos están viendo en este momento, vamos a estar estudiando el libro a los romanos, ¿verdad? De nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Que le escribió a este pueblo que necesitaba saber muchas cosas, como también quiero darle las gracias a aquellos que nos están viendo por este medio también a la distancia, a familiares, amigos que se conectan con nosotros, esperando que este estudio nos haga entender y ver lo que la palabra de Dios nos quiere decir en esta noche para que nosotros vengamos. Si hay que reconciliarnos con el Señor, pues tenemos que hacerlo. O si es que tenemos que, como dicen, ponernos a cuenta con la justicia de Dios, también lo podemos hacer por medio de escuchar su palabra. Vamos a estar estudiando, como les decía, la segunda parte del capítulo 2 a los romanos, que es desde el 17, versículo 17 al 29. Así es que la palabra del Señor dice así.
como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Como les decía, hermanos, vamos a estar estudiando la segunda parte del libro de Romanos en el capítulo 2, donde Pablo está hablándole más que todo al pueblo judío. Él está diciéndole, o como que dice, haciéndole ver cómo él es, cómo se está comportando y cómo está viviendo en aquellos tiempos donde ya había venido el Señor Jesucristo y ellos ya conocían de esa verdad. Esta carta ha sido llamada por muchos el Evangelio de la Justicia de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, pedimos justicia para nuestras causas, para nuestros problemas, pero la justicia de Dios, hermano, es perfecta. Nosotros no tenemos que decirle a Dios, Señor, hazme justicia, porque Él sabe que cuando nosotros somos justos y necesitamos de esa justicia, Él ya lo sabe y Él es el que nos hace esa justicia a nosotros. En el día del juicio de Dios, juzgará los secretos de los hombres, porque ninguna impiedad o moralidad externa engañará al ojo de Dios. Muchas veces nosotros decimos, voy a hacer esto otro, y no nos recordamos que Dios está en todo lugar. Dios es el que llena toda esta tierra. El ojo de Dios está sobre encima de nosotros. Por eso no podemos decir, nos vamos a esconder o vamos a hacer esto para que Dios no nos vea. Dios nos estará viendo todo el tiempo. Por eso es importante que nosotros debemos de saber todas estas cosas de las que Pablo le hablaba a los romanos, porque ellos estaban haciendo todas estas clases de cosas y Pablo se las estaba refutando, diciéndole que no deben de hacerlas. Porque como ellos, como ser el pueblo de Dios, el Hijo de Dios preferido, era el que tenía que ser ejemplo para los gentiles. Era el que tenía que vivir sanamente para ser el reflejo de Dios, para que todo aquel que los viera y los oyera, pudieran también convertirse a ese Dios todopoderoso al que ellos le servían. Porque ese día, dice, Dios demandará santidad de corazón, porque el Señor Jesucristo regresará como juez de la humanidad. Se ha preguntado, hermana, y podrá decir usted, pero si Jesús murió por nosotros por amor, ¿cómo es que ahora va a ser un juez para nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros a veces le tememos a un juez. ¿Y por qué le tememos? Yo digo que si le tememos es porque algo no estamos haciendo bien. Porque Dios es un Dios justo. Y como juez, si estamos viviendo una vida santificada y una vida que le agrada a Dios, no tenemos por qué tenerle miedo a un juez. Y en este modo al juez que va a ser el Señor Jesucristo. Pero Él va a venir, dice, también a juzgarnos. ¿Por qué? Porque Él fue ejemplo para nosotros, hermanos. Él fue un ejemplo vivido para nosotros. Cuando Él se convierte en un hombre que nació en la misma forma como nosotros, creció y vivió en la misma forma que nosotros, y Él pudo ser sin mancha, sin pecado. Entonces, Él siempre nos dice que sigamos ese ejemplo, que Él es nuestro ejemplo. Entonces, si nosotros no lo hacemos, pues Él va a juzgar, porque como dicen, yo fui el que les enseñé, el que los guié. ¿Por qué no ser como yo? Eso es lo que Él dice, y por eso es que va a juzgar a la humanidad. Pablo, en esta carta, vio ese contraste claro entre las cosas que se hacían conforme a la ley, que eran legales, pero externas, y las obras a los frutos de la fe que obra por amor. Esto fue uno de los cimientos de su predicación.
Él veía que el pueblo judío, así como él, hermano, porque recuerden quién fue Pablo antes de que el Señor como dicen, lo tomara en sus manos. Un hombre que mataba porque no se cumplía la ley. Pero él en ese momento, él no sabía que él estaba, como quien dice, no había conocido, el Señor todavía no le había dado esa luz que es del Señor Jesucristo para que él pudiera ver lo que estaba haciendo estaba malo. Pero por eso es que él, después que conoce al Señor Jesucristo, como dice él, que soy uno de los apóstoles últimos, un abortivo, dice del Señor, porque a él se le apareció en aquel camino a Damasco. Y entonces allí viene el cambio, ahí viene todo. Y entonces Pablo, después de hacer aquel que se medía, como dijéramos, por la ley, ahora él, después de conocer al Señor, él ya no se mide por la ley, ahora él se mide por las obras de su amor por Dios. Dice que cuando Pablo, por amor, dice, obra en estas personas, él lo pone como que eso fue la simiente, dice, de su predicación. O sea, cuando se habla de una simiente es cuando Pablo se ponía en esa forma y que con qué ardor hablaba de lo que el Señor Jesucristo era, lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, de su nacimiento, de su vida y de su muerte. Y ahí, pues, como dice el Espíritu Santo, a él le daba todo esto y eso de Pablo hizo que crear esa simiente en él, ya no por la ley, sino por el amor a Dios. Pablo dice en estos versículos, se está dirigiendo a los hombres judíos que estaban orgullosos de ser del pueblo escogido, y lo dice el verso 17, donde habla que le dice que tienen por sobrenombre, dice, tú tienes el sobrenombre, dice, de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Que está orgulloso, dice, de ser del pueblo escogido. Los judíos están orgullosos y nosotros lo sabemos, hermanos, que el pueblo judío siempre tuvo eso, ¿verdad? Que como tenían ese Dios tan grande que peleaba las batallas por ellos, que tenía pues el poder de darle siempre la victoria cuando Dios sabía que debía de hacerlo. Entonces ellos se gloriaban de eso y como que dice, nosotros tenemos a Dios y quién, ¿verdad?, nos va a vencer, nosotros siempre vamos a estar en victoria. Dice que ellos se enorgullecían, como dice Gálatas 2:15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ven como dice ahí en Gálatas, ¿verdad? Que lo ha leído. Dice que ellos se creían eso, ellos siempre, y hasta el momento, hermano, todavía ellos siguen siendo eso, como dicen que él es el pueblo escogido. Y nosotros podemos ver que eso es una realidad. Pero no todos están haciendo lo que Dios quiere que se haga. Pero recuerden también que entre medio de todo esto, que si ellos no, que algunos no hacen la voluntad de Dios o no viven para Dios, siempre hay un remanente fiel en el pueblo judío. Así que los judíos se apoyan en la ley de haber sido escogidos por Dios, porque tienen el don, dice, de la Torah. Esa era la prueba de ese hecho y creían que tan solo por poseerla era suficiente. Ellos se supone, ¿verdad?, que todos ellos, en el tiempo ya de Jesús, todos debían de saber el Torah. ¿Cuál es el Torah? Dice, son los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Entonces, esto ellos lo tenían ya como una base, ¿verdad?, que se les había dado, que pertenecían al pueblo de Dios. A ellos se les instruía en esos estudios desde pequeños. Entonces ellos desde pequeños sabían que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Entonces ellos podían hacer, como quien dice, ellos se sentía que podían hacer lo que quisieran porque Dios era su papá. Dice, para ellos, dice, tan solo poseer la Torah era suficiente. Ellos reposaban y descansaban
que tenían una posición segura con Dios, pero no fueron humildes, sino que arrogantes por tener ese privilegio. Como dice Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en que entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Como dice, ¿verdad? Que eso es lo que quería, de tener, ellos tenían ese privilegio. Pero también, ¿verdad? Nosotros sabemos que no todos le servían a Dios como él quería. El judío sabe que tiene esas distinciones morales porque ha sido instruido en la ley y cree que es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Esa es una verdad, hermana, que ellos se creen que ellos son instruidos porque a ellos se les enseña todo esto. Porque si vamos a ver, ¿verdad? Deuteronomio habla de todas las cosas que el hombre puede hacer y no hacer. Y habla de todas las bendiciones que puede tener o no puede tener si no le sirve a Dios. Pero aún así, ellos, como quien dice, hay muchos que se desvían de ese caminar. Hay muchos que se van por otros caminos pensando en que pueden ser mejor hasta las situaciones a veces que ellos se encuentran. Nosotros tenemos, como quien dice, hemos oído muchas cosas. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo judío cuando venía errante por aquel desierto buscando la tierra prometida? Viendo todas aquellas maravillas que Dios hacía, pero aún así ellos llegaban a un lugar y empezaban a ver las cosas de las otras pueblos y empezaban a desviarse en aquellas cosas que les gustaban. Y entonces por eso es que Dios siempre hablaba, ¿verdad?, de que tenía que estarlo, como dicen, con la correa ahí, llamándolos a que se pusieran a cuentas con él. Y por estas ventajas de la ley, ellos siempre se sintieron orgullosos y que ellos creían o creyeron siempre que pueden ser que podían guiar o enseñar o juzgar a otros. Siempre, ellos siempre estaban como quien dice, no, porque tú eres aquí, tú eres allá, siempre, como muchas veces de nosotros en estos tiempos, hermano, que hay veces que porque sabemos un poquito ya de Biblia y se nos queda algún texto por ahí ya y vemos algo que se está desviando en hermano, lo que hacemos es tirárselo para restregárselo y decirle lo que está haciendo mal. Mientras, como dice, ¿verdad? No sabemos o no vemos realmente lo que nosotros estamos haciendo, que eso está malo. Porque dice que nosotros no podemos juzgar a otros, porque Jesús los llama a esos que juzgan, a esos que quieren enseñar o que quieren guiar a otros, sin ser maestros, sin ser ellos justos. El Señor Jesucristo los llama en Mateo 15:14. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Esa es una verdad, hermano. Si lo ponemos aquí en la vida real, si digamos hay un ciego, una persona ciega, y quiere ayudarle a otro ciego, ¿qué pueden hacer los dos ciegos? ¿Verdad que nada? Si no, como dices, se pueden caer los dos, porque ninguno de los dos ve. Pero aquí, cuando se lo está haciendo, lo están como instruyéndoles o diciéndoles, se me fue la palabra ahorita, de cómo ellos querían instruir a los demás. Educar tal vez a los demás o señalar, mira, tú estás haciendo mal, y hay veces que están haciendo más mal ellos que los otros, ¿verdad? Que al que quieren corregir. Y por eso es que dice que nosotros debemos de dejar también esas cosas, hermano. Porque esto no solamente fue escrito para los judíos en aquel tiempo. Sí, se habla que Pablo aquí está tirándole todo a los judíos porque les habla de la ley, porque les habla de todas las cosas que ellos tenían. Pero también ahora en este tiempo nos habla a nosotros, porque ahora en este tiempo también dentro de las iglesias habemos muchas veces que con el dedo señalamos a alguno que se está portando mal en lugar de pedirle a Dios que le ayude, porque es el único. Nosotros no podemos enderezar a nadie, hermano. Nosotros no podemos perdonarle pecados a nadie. El único que puede perdonarle cuando el pecador se arrepiente y va donde él es Cristo, es Dios. Nosotros no. Nosotros lo que tenemos nomás que hacer es
orar por aquel hermano. Pero muchas veces lo que hacemos es señalarlo con el dedo. Y era lo que hacían los judíos, ¿verdad? En aquellos tiempos. Pero usted y yo sabemos que muchos se creen que saben mucho y quieren ser maestros de la ley, pero no practican lo que enseñan. Por eso les dice, le predicaba y le dice que muchas veces hay personas que le dicen a alguien, mira, no robes, y tal vez él está robando. Usted se ha dado cuenta, le voy a poner un ejemplo que muchas veces nosotros lo hemos visto a través, bueno, yo lo he visto a través de nuestro caminar, ¿verdad? Que ya son muchos años, que un padre en una familia, un padre fuma. Y cuando ve fumar al hijo le dice, mira, y lo castiga y le dice, no fume. ¿Estará bien eso, hermano? ¿Verdad que no? Porque ¿qué es lo que le puede decir el hijo? Pero papá, si tú lo estás fumando. Pues si yo lo hago, es porque creo que es bueno, porque tú lo haces. Se convierte en el maestro de su hijo, que lo ve fumar, que lo ve tomar, y si es posible lo ve hasta robar. Y eso es lo que va a hacer el hijo también. Eso eran los judíos, que se creían ser maestros de la ley, pero no practicaban lo que enseñaban. Por eso les dice que si predicamos no robes, ellos le dirán, pero tú también estás robando. ¿Cómo quieres que yo no lo haga? No debes adulterar. Y dicen que ellos adulteraban. Y esa mala conducta haría que los gentiles blasfemaran el nombre de Dios al ver su comportamiento. Eso hizo en aquel tiempo que en lugar de las tribus o ciudades o pueblos, nunca se convertían al Dios de los israelitas, porque veían cosas que tampoco no les convenían a ellos, que no estaban bien, el comportamiento de los judíos no era bueno. Y eso es lo que hace muchas veces, hermano, que las iglesias fluctúen, que en algunos miembros que se van y dicen uno, bueno, ¿y por qué se fue? Si iríamos a preguntarles, no sé qué nos dirían por qué se fue. Ay, Dios. Pablo, lo que escribe en esta carta es la misma interpretación que Jesús le dio a sus discípulos o a la gente que los seguía en Mateo 5, del 21 al 28. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En cuanto al robar, ¿qué es lo que nos dice el Señor en Malaquías 3, 8, 9? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Sabe, hermano, que eso es bien fuerte, verdad? ¿Sabe que Dios maldice a aquella persona que no diezma, a la que no ofrenda? Es fuerte, hermano. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en todo esto, ¿qué es una maldición de Dios? Yo creo que no la conocemos y nos horrorizaríamos si nosotros supiéramos qué es lo que puede pasar con una maldición que Dios nos dio. Nosotros tenemos que estarnos poniendo siempre a cuentas con Dios, porque su palabra es algo que nosotros debemos de practicarla. Ay, Dios. Israel le ha robado a Dios pleitesía también. Su rendimiento total a Dios
Pleitesía quiere decir un rendimiento total a Dios, haciendo toda clase de inmundicias. Dios le rogó la pleitesía que Dios debía de tener, porque Dios es que se debe de hacer todo lo que Él dice sin ninguna excusa. Porque como dice, si nosotros no tenemos excusas para servirle a Dios, como dice también la palabra, es mejor ni haberle conocido, porque Él tiene que ser solo un galardoador de todo lo bueno que Él es. Que nosotros, ya, si le estamos sirviendo a Él, debemos de rendirnos totalmente, haciendo todo lo bueno y lo que a Él le agrada. Se les acusaba de adulterar. Jesús dijo en Mateo 5:28, Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para desearla inmediatamente comete adulterio con ella en su corazón. ver a una mujer con lujuria ya era adulterar. Porque muchas veces, hermano, se te ha oído decir tal vez en nuestro caminar así que dice, ay, ese hombre hasta la desnudó con la mirada a esa mujer. De ahí hay una lujuria de ese hombre que la deseó aún solo con verla pasar. Entonces de ahí ya Jesús lo llama adulterar. Pero también en el Antiguo Testamento esto tenía sentido espiritual. Porque Jeremías 3:8 dice, Ella vio que por haber fornicado la rebeldía de Israel, ya la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿qué le llamaban adulterar en aquel tiempo? Hermana, adulterar en aquel tiempo era cuando en lugar de adorar a Dios, ellos se iban a adorar a otros dioses. Judá fornicó porque se iba tras otros dioses de aquellas pueblos que estaban cerca de ellos. Ese es adulterar también. No solamente adulterar es acostarse con una mujer que no le pertenece, que está casada. Adulterar espiritualmente es también cuando usted no hace lo que Dios le ha mandado hacer. Ese es adulterio. Cuando muchas veces dice usted, ay, no, pero yo hoy no voy a ir a la iglesia, o ya no tengo ganas de ir a la iglesia, mejor me voy a ir a bailar por ahí, o me voy a ir de compras por ahí. Ahí está usted cometiendo un adulterio. ¿Por qué? Porque está dejando a Dios por irse a lo que usted quiere o que le apetece. Ya ese es un adulterar. Dice que eso sucedía cuando el pueblo de Israel se iba y adoraba a otros dioses. En aquel tiempo Israel adoraba a otros dioses. Ahora, ¿qué es lo que nosotros adoramos y dejamos de estar en un servicio a Dios o de leer su palabra o de estar en esa comunión con Él? Hermanos, cuidémonos. Cuidémonos mucho, hermanos. Porque el Señor no está, como quien dice, tal vez no dispuesto, pero hay veces que se va a cansar de soportarnos tanta injusticia e inmundicia que nosotros hacemos. Dice que a todo esto que cometían, todo esto que cometían estos judíos, se le llamaba que era un sacrilegio, o sea, dejar a Dios por hacer otra cosa también se le nombra sacrilegio, que es una profanación de la majestad divina de Dios. Es como robarle a Dios su gloria debida a Él. El pueblo de Israel se exaltaba a sí mismo como juez y señor, y así le robaba a Dios su gloria. Imagínense, hermano, que eso, cómo es de grande lo que nosotros a veces, que pudiéramos entenderlo, para dejar de hacerlo. Cuando nosotros dejamos a Dios por otras cosas, es como dice, como que le estuviéramos robando su gloria, que solo a Él le pertenece, hermano. Y eso Dios nos puede, como dice, apartar, echar fuera, o en aquel día que nos va a juzgar, hermano. ¿Cómo le vamos a responder? Y eso pues lo hacía la gente pagana en aquel tiempo, ofendían a Dios por culpa de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo cosas malas. Está como cuando usted le predica algo a alguien y ese alguien sabe algo de usted que no está bien. Y dice, bueno, ¿y este quién es? Dice, para que me venga a hablar de Dios y de lo que él está haciendo.
No podemos predicarle a nadie si nosotros estamos haciendo algo malo. Debemos de cuidarnos en esa forma para que nosotros vivir en santidad, para que cuando usted hable del Señor, digan verdaderamente, esta conoce a Dios, esta le sirve a Dios, esta vive para Dios y adora a su Dios. Y así Pablo sigue acusando al pueblo judío, hablándoles de respeto respecto a la circuncisión. La circuncisión era una parte que también los judíos se creían que ellos eran, que los circuncidaban, porque ustedes saben, ¿verdad?, que al pueblo judío todo varón que nacía era circuncidado y era el signo y la señal del pacto que se le dio a Abraham y que era un pacto de promesa y gracia. Eso todos los varones, hermanos, de los judíos tienen que ser circuncidados para pertenecer a este pueblo judío. Cuando se habla, y al hacer todas estas, y ellos todas estas cosas hacían, si no lo hacían, ellos se convertían en ser infieles al pacto. Si no lo hacían, yo creo que ninguno se atrevía a decir no me lo circuncide, porque eso a los niños se lo hacen desde pequeños. Y eso estaba pues como quien dice escrito en la ley. Estaba en esas Toras que ellos tenían como su libro que los guiaba. Por eso es que cuando se habla de la letra es la que fue escrita en aquel tiempo en piedra. Y viniendo por la letra y no por el espíritu, el judío es transgresor, porque no vive conforme a la gracia de Dios, ni porque lo guía el Espíritu Santo. Eso, cuando no se vive en esa forma, es como transgresar de la ley, como dice 2 Corintios 3:6. Que nos hizo dignos para ser ministros del nuevo pacto, no según la letra, sino según el Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedras, y fue con la tal gloria que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual era temporal. Dice que cuando no se hace, ¿verdad?, lo que la ley dice, se convierte la persona en transgresor de la ley, ¿verdad? Y entonces eso es lo que habla 2 Corintios 6:7, donde ellos aún dicen que cuando Moisés vio a Dios, o sea, Dios se le presentó a Moisés o bajó de aquella montaña, Moisés traía el rostro resplandeciente y tenía que tapárselo porque la gente no lo podía ni ver. Y esto era porque Dios estaba reflejándose en él para que el pueblo creyera, para que el pueblo hiciera la voluntad de Dios. Y eso es lo que nunca el pueblo judío pudo hacer. Y por eso en este tiempo todavía, hermano, hay judíos que todavía no están, como quien dice, para ser salvos. Porque si viven todavía viviendo por la letra, por escrita en aquellas tablas de piedra, ellos no van a poder ser salvos. Porque ellos serán salvos solamente por el Señor Jesucristo. En los versículos 28 y 29 nos explican por qué el rito de la circuncisión de nada aprovecha. Porque Dios mira el corazón y no considera aspectos externos. Fíjate que el judío, ¿verdad?, se hace la circuncisión, que es una parte externa, ¿verdad?, porque es por encima, podríamos decirlo. Pero si no hacen la voluntad de Dios, de nada les va a servir la circuncisión. Porque recuerdan Pablo era circuncidado, pero no estaba haciendo antes de que, cuando era Saulo, ¿verdad? Todavía no había tenido el encuentro con el Señor. Él era circuncidado, pero él estaba haciendo lo malo. Y porque Dios, como dice, no considera aspectos externos, o sea que muchas veces hay personas que con tal de decir que quieren agradar a Dios, se ponen a hacer sacrificios de caminar, de
de ir de rodillas, de flagelarse muchas veces con golpes en sus espaldas y todo. Eso Dios Dios no quiere eso. Dios quiere que la circuncisión sea de nosotros, de nuestro corazón. Pero ¿cómo puede circuncidarse el corazón? Dice un historiador, no es miembro, dice, del pueblo de Dios quien lo es exteriormente. O sea, que por ser circuncidado, porque la circuncisión debe ser del corazón, que es en espíritu, no en letra. O sea, que un corazón purificado no en letra, o sea, un corazón purificado para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice Deuteronomio 36. No sé si... Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Amén. Ven, qué preciosa es la palabra del Señor, hermanos, si nosotros tratamos de leerla y ver realmente qué es lo que Dios nos quiere decir con todo esto. Que Jehová, dice tu Dios, lo debemos de amar con todo el corazón, con toda nuestra mente. Eso lo dice en varias partes de la palabra de Dios que nosotros debemos de hacer, pero nosotros muchas veces amamos a Dios. ¿Cuándo? Cuando lo necesitamos, cuando estamos enfermos y necesitamos sanación, cuando estamos afligidos y necesitamos que Él nos pase la mano. Solo entonces, pues quizás no estamos circuncidados del corazón todavía si estamos pensando en esa forma. En esta lectura o estudio del capítulo 2, del 17 al 29, encontramos la verdadera religión. Como les decía al principio, que eso es lo que decía, ¿verdad?, en un comentarista, que el libro de Romanos es el evangelio completo. Dice, se lo voy a volver a leer esto porque lo corté por ahí. En esta lectura, dice, o estudio del capítulo 2, del 17 al 29, encontramos la verdadera religión. A. No es la observancia de formas exteriores. B. No por la alabanza de los hombres. O sea que esa parte no es por esa razón en que nosotros tenemos esa religión o esa conexión con nuestro Dios. Porque lo que sí es verdad es A. Una realidad interior. B. La obra del Espíritu de Dios. C. Que se expresa en obediencia moral a nuestro Dios, el fiel y verdadero, que nos amó hasta la muerte, dándose por nosotros. Esa es la verdadera religión que nosotros debemos tener, vivir y compartirla con los demás. Así que, hermanos, hasta aquí mi parte en este estudio. Espero que me haya dado a entender de lo que yo quise decirles respecto a las cosas externas de nosotros, que nada, no quiero decir con esto de otras cosas que tal vez en alguna otra ocasión van a hablar o por la palabra vamos a hablar, porque muchas veces se malentienden, como dicen, cuando hablamos de las cosas externas. No es la vestidura, no es cosas que estamos hablando ahorita mismo, sino de lo que antes se hacía para pertenecer al pueblo de Dios. Y lo grande de nosotros ahora es que nosotros no tenemos que hacer todas esas cosas para pertenecer al pueblo de Dios. Ya nosotros, con creer que Jesús fue el Hijo de Dios, que murió por nosotros en aquella cruz y que volverá muy pronto. Dios les bendiga. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Dios. Adoramos el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Yo creo que en esta noche, ¿verdad, hermanos? Hemos aprendido bastante con este estudio. Gracias por conectarse con nosotros. Teníamos a
mi prima también de California, pero California en El Salvador, un pueblito por allá en el departamento de Zulután. Te agradecemos, prima, por haberte conectado con nosotros en esta noche, esperando que te hayas gozado y hayas aprendido. Nuestra hermana Keila Llorente, bendiciones a usted, su familia. Nuestra hermana Marlene también, gracias por conectarse con nosotros. Nuestra hermana Osiris, gloria a Jesús, por todas aquellas hermanas y hermanos que se pudieron conectar con nosotros, esperando que hemos aprendido de la palabra del Señor. También tenemos a nuestra... sí, ya la mencioné, nuestra hermana Miriam Marlene, nuestra hermana Stephanie Lazo, que la mencionamos temprano. Gracias, hermanas, por conectarse con nosotros. Es un placer que usted pueda estar aquí compartiendo la palabra del Señor con nosotros. No nos olvidemos, hermanos, que mañana de 10 de la mañana a 12 todavía estará el cuerpo presente de la que fue nuestra querida hermana Blanca de Meléndez, la funeraria Sinatra, el 315 de South Broadway, de 10 a 12. Después a las 12:30 se estará yendo para el cementerio de St. Mary's, aquí también en Yonkers. Si necesita más información, comuníquese con nosotros. El entierro va a tomar lugar a la 1 p.m. Sigamos orando por la familia. Usted sabe que una pérdida afecta bastante. Por nuestro hermano Oscar, gracias a Dios, él está bien, pero tenemos que seguir orando y presentándolo a sus nietos, bisnietos, que ahora se dijo que tenían como más de 21, a sus hijas, a sus hijos, los que están acá en los Estados Unidos, como también los que están allá en El Salvador. Que sea el Señor dándoles la fuerza y el consuelo que ellos necesitan en estos tiempos difíciles. Sigamos orando por nuestra hermana Rosa, todavía está en el hospital ya recuperándose, pero sabemos que Dios está haciendo la obra en el cuerpo de ella. También, como dijimos el martes, la familia de una compañera de trabajo de apellido Villa, que también tuvo la pérdida de su papá, porque el Señor le pueda consolar a ella y todos aquellos enfermos. Yo sé que algunos de ustedes tomaron notas el martes. Y también presentamos a nuestra hermana Emily Álvarez Rodríguez, que ella está un poco enferma, para que sea el Señor poniendo su mano sanadora sobre ella. ¿Alguien más? También nuestro hermano, sigamos orando por nuestro hermano Ricardo Serrano, también por su hijo, Jonathan. No sé si hay algunas más peticiones. Si no tenemos más peticiones, hermano, nos vamos a despedir, hermano. Recuérdese que el domingo nuestro culto comienza a las 5 de la tarde. Ya nosotros de antemano, ya temprano ese día, tenemos una compañía de nuestro hermano David Fuller, que él viene y ellos desinfectan todo el lugar. Así es que no se preocupe por cualquier cosa, pero siempre nosotros, ¿verdad?, practicando la distancia social, porque nos queremos proteger nosotros, como también nosotros queremos proteger a los demás. Pide la oración también por la familia Bencosme, dice que algunos están infectados con el COVID-19. Hermanos, cuidémonos. Ya no es que nos estemos preguntando que si quién me lo dio, que quién me va a infectar, que no voy aquí, que no voy allá. Mira, eso está en el aire, eso está por todos lados. Aún si usted no quiere ir a la iglesia porque se va a infectar, las enfermedades pueden llegar a sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que usted esté. Está pasando eso. Lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, cuidarnos. Y aún si la enfermedad llega a nuestro cuerpo, confiar que el Señor es fiel y que el Señor nos va a levantar donde quiera que estemos, nos va a sanar de esas enfermedades. Y si pues si no quiere sanar, pues el Señor va a saber lo que va a hacer y tal vez nos lleva más rapidito a la presencia de Él, a gozarnos. Gloria a Jesús. ¿Nadie más? Déjeme ver, aquí estoy nada más, hermano. Disculpe, estamos viendo aquí en Facebook que si alguien ha puesto nada más, no hay otros anuncios. Así es que nos vemos el domingo, no le dé miedo. Seamos valientes y confiemos que el Señor hará la obra. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos más que agradecidos, Señor, porque sabemos que tu presencia estuvo con nosotros, Señor, en este estudio. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de servirte. Te agradecemos, Padre Santo, porque en este día pudimos acompañar a la familia Meléndez, Contreras y Baires, Señor, que estaban, Señor, en esta angustia, poder compartir con ellos, Señor, mientras ellos, Señor, honraban, Padre Santo, la vida de nuestra hermana Blanca de Meléndez, sabiendo que ella fue, Señor, a morar contigo, pero los que quedan aquí, Señor, que necesitan más de ti, Señor, mira a Oscar, Señor, que seas tú, Padre Santo, protegiéndolo y cuidándole, y también que seas tú dándole, Señor, esa fortaleza y consuelo a sus hijas, Señor, a nuestra hermana Teresa, a nuestra hermana Betty, a nuestra hermana Mayra, también a Delmi, Señor, y los que están allá en El Salvador, Padre Santo, y todos los familiares, Señor, que pudimos conocer o ver en este día, Señor. También que tú, Señor, le des fuerza a nuestra iglesia segunda, así lo es, Señor, porque sabemos que no es fácil, Señor, una pérdida de una hermana tan querida de nosotros, Señor. Te pedimos por la familia Villa, Señor, que también perdieron a su papá, que seas tú consolándoles, Señor, y dándoles la fuerza. Mira a nuestra hermana Emily, Señor.
Que seas tú, Padre Santo, poniéndole tu mano sanadora sobre su cuerpo, Señor. Confiamos en ti. Sabemos que por tu llaga ya fuimos ya nosotros curados, Señor. Y también, Padre Santo, por la familia Ben Cosme que pide la oración, Señor, porque han sido afectados, Señor, por el virus. Sabemos que mientras andamos en este mundo, Señor, tendremos aflicciones, Padre Santo. Sufriremos, Señor, de enfermedades, pero confiamos en ti, Padre Santo, el Todopoderoso de Israel, Señor. Que si a ti te place, Padre Santo, si está en tu voluntad, Señor, sanar a todos los enfermos, Señor, que así sea, Señor. Y confiamos en ti, Señor, que tu voluntad va a ser hecha en cada una de estas vidas que en este día hemos presentado, Señor. Sigue sanando a nuestra hermana Rosita, a nuestros hermanos serranos, Señor. Que seas tú con cada uno de ellos. Nos despedimos de estos medios, Señor, pero jamás de tu presencia, Padre Santo. Y te damos las gracias por este estudio que hemos escuchado en esta noche. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Bendiciones. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes.